Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la Intendencia de Colonia, al Intendente Moreira y a todo su equipo, que no voy a mencionar para no olvidarme de nadie, pero mi sincero agradecimiento por la invitación, por poder estar acá, por poder compartir, por poder escuchar, por poder aprender y por vernos las caras, algo muy importante. Es una oportunidad, me parece muy importante para intercambiar, para saber qué está pasando en nuestra aldea local y en nuestra aldea global. También es una buena oportunidad para pensarnos cómo actuamos, cómo interactuamos, cómo escuchamos, cómo somos empáticos. Veo en el fondo un grupo de, supongo, estudiantes. ¿Me dijeron de UTEC, puede ser? De la Escuela Taller, perdón, la Escuela Taller. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Y me da una primera reflexión, ya que están aquí, se pusieron en el fondo, como siempre, porque acá hay mucho lugar, pero siempre nos ponemos en el fondo. Hoy voy a hablar de ICOMOS. Pregunta, ¿ustedes saben qué es ICOMOS? ¿Alguna vez escuchó? Está en silencio. Porque ayer se habló mucho, estos 2 días de ICOMOS. Y los demás, los que estuvieron, el resto, ¿sabe qué es ICOMOS? Para decir algo. No, los que estuvieron, no los chicos que vinieron hoy, los que estuvieron tampoco. Bueno, bárbaro, gracias. Entonces puedo hablar porque si no me bajo. ICOMOS. Para pensar, estuvimos viendo 3 lugares de patrimonio que tenemos mundial. Pero para llegar a eso, para llegar a inscribir en la lista de patrimonio mundial, se necesitó, evidentemente, elaborar lo que llamamos un dossier, un expediente. Y esta elaboración de un expediente no dura ni poco tiempo ni es barata. Supone para el Estado parte tener una cantidad de dineros, disponer, ¿no es cierto? Y también supone tiempo, mucho tiempo. Entonces, yo voy a hablar, digamos, de la cocina un poco, del backstage, detrás de bambalinas, de qué es lo que sucede cuando hoy hablamos de un sitio de patrimonio mundial y qué pasa y cuál fue el proceso que se tuvo que transitar. Entonces, voy a hablar desde mi lugar. Yo, desde el año 17, integro la Junta Directiva de ICOMOS Internacional, lo cual a mí, mirándolo para atrás, que ya el año que viene termino mi mandato, porque son 9 años que uno puede estar en el puesto, son muchos, y preparando esta charla digo, son 9 años que va a ser, y todo lo que he aprendido, y todo lo que agradezco haber aprendido. Entonces, mi lugar hoy no tanto es de ICOMOS Uruguay, que agradezco a los miembros de la comisión directiva aquí presentes, Mauro del Grosso y Fernando Britos, e Inés Cadenazzi, que no la veo ahora, pero que también está en Colonia, o sea que prácticamente podemos sesionar acá, que tenemos ya la mayoría. Falta solamente Walter Castelli, que es nuestro vicepresidente que está en Jung. Pero no voy a hablar desde el ICOMOS Uruguay, sino voy a hablar desde mi rol, de lo que me ha tocado transitar como miembro de la Junta Directiva Internacional. Entonces, sobre todo para los chicos, el concepto de patrimonio se ha modificado muchísimo en el tiempo, ha evolucionado. Y si nosotros nos ponemos a pensar cómo es que esto nace, este concepto de patrimonio, no podemos decir como una fecha. A mí se me escurre la profesora de historia, que ahora estamos en alza, por suerte, y de alguna manera nos tenemos que ubicar en una línea temporal. Es decir que pensamos en el año 64, en la represa, cuando se iba a construir la represa de Asuán, y se iban a perder muchísimos monumentos debido a que tenían que trasladarlos porque la represa, ¿no, verdad?, iba a tener un problema con las aguas que iban a inundar esos monumentos. Entonces comienza un movimiento de cooperación internacional para salvar esos monumentos por parte de la UNESCO. Y aquí viene un primer concepto que, si lo pensamos como era antes el patrimonio, que era algo mucho más, digamos, de gabinetes, algo mucho más cerrado, si lo pensamos desde ese momento,
vemos que acá hay un cambio, una inflexión en la historia de lo que es el patrimonio mundial. Hay una cooperación internacional, viene de muchos estados, ¿para qué? Porque esto, imagínense, trasladar, ¿no es verdad?, lo que era, por ejemplo, la cabeza de Ramsés II y todo un templo, ¿no? Entonces se necesitaba el conocimiento científico de muchos estados. Entonces podemos decir una figura fundamental, André Malraux de Francia, es decir, que en ese momento era ministro, y figuras puntuales que ayudaron a que esto se convirtiera, ¿no es verdad?, en un trabajo conjunto. Entonces, el estado de Nubia, que justamente era ese que pedía ayuda, se vio beneficiado por esa cooperación internacional. Y se rescataron 22 monumentos. Ahora, luego del 64, en el 72 hay un hito fundamental, y desde ahí me voy a ubicar para el resto de la charla, es que en el 72 justamente se firma la Convención del Patrimonio Mundial para lo cultural y lo natural. Y esto marca un lugar, un hito en la historia fundamental, porque es un documento en el cual nosotros vemos que hay una protección de ciertos bienes que son de carácter universal. Entonces, ¿por qué se da esa convención? ¿Con qué objetivos principales? Justamente identificar, proteger y conservar el patrimonio cultural y natural de la humanidad en un mismo documento. Y también generar un marco de cooperación internacional, que ahora vamos a ver un poquito más en esto. Simplemente una anécdota. En el año 70, luego de firmada la Convención del 72, en el año 76, la momia de Ramsés II sufría muchos deterioros, estaba en el Museo del Cairo, sufría muchos deterioros y la llevan a Francia, porque estaba sometida a una serie de bacterias, insectos, etcétera, etcétera. Cuando la llevan a Francia fue todo un movimiento, porque era la primera vez, ¿no es verdad?, que se iban a estudiar a otro país. El avión da una vuelta por el Cairo 2 veces, como diciendo Ramsés II del aire, ¿no es verdad?, que llega a Francia. Cuando llega a Francia, a la momia le hacen los honores de Estado, incluso, obviamente le tienen que hacer una suerte de pasaporte, porque la ley francesa, todos los que entran, ¿no es verdad?, tienen que tener un documento. Y los honores de Estado y la egiptóloga, que en ese momento, ¿no verdad?, encargada del Museo del Louvre, no se separa de la momia, de los restos de Ramsés II en todo momento. Pero lo que quería traer a colación era la carta que le da a Anwar el-Sadat, ¿no verdad?, en ese entonces presidente de Egipto, a Giscard d'Estaing, en ese momento presidente de Francia. Querido y gran amigo, doy gracias por el grandioso trabajo de sus expertos. La cooperación científica y técnica en nuestros países enorgullecerá a las generaciones futuras. Dense cuenta que acá ya estamos hablando de la cooperación, de la solidaridad, de las generaciones futuras, de la preservación, en una simple carta de agradecimiento. Acá nos está dando el contexto de la época de los años 70. Bien, y entonces, en esa convención del año 72, en ese artículo 8.3, dice cuáles son los órganos consultivos de la UNESCO. Y ahí pone 3 órganos que hasta el día de hoy, ¿no verdad?, están vigentes y asesoran a la UNESCO en todo lo que tiene que ver con la conservación y la protección de los bienes de carácter universal. En el primer lugar está ICROM. ICROM se dedica a todo lo que tiene que ver con la restauración, con la conservación, desarrolla también muchos cursos de actualización y su sede lo tiene en Roma. Yo ahí, y me permito una referencia personal, ahí en el año 2015, ahí empieza mi fuerte experiencia, 10 años, mi fuerte experiencia con el patrimonio mundial, cuando hice un curso. Y siempre le agradezco a Alfredo la oportunidad. Hice un curso en Roma justamente con la convención, la importancia de los bienes patrimoniales y qué características tienen que tener. El segundo, ICOMOS. ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, todos por sus siglas en inglés. ICOMOS tiene su sede en Charenton-le-Pont, que es en las afueras de París.
Y luego tenemos, también por sus siglas en inglés, IUCN, y es el órgano encargado de la conservación de lo que tiene que ver con los bienes y los recursos naturales. Eso está en Gland, en Suiza. Bien, entonces, ¿cuál es el rol de esos organismos consultivos? Primero que nada, asesoran para esa implementación de la Convención del Patrimonio Mundial en el ámbito de especialización de cada uno, pero también supervisan, una vez que están declarados, cuál es el estado de conservación de los bienes y revisa también las solicitudes de asistencia. En el caso de ICOMOS y UCN, se evalúan también y acá viene, los bienes propuestos para su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial y también presentan informes de evaluación al comité. Esto sucede, ¿no es verdad?, todos los años para la reunión del Comité Internacional. En este caso, la convención no se cambia. Desde el 72 no se cambia. Es como, digamos, un documento doctrinal. Y está allí, pero tiene directrices prácticas que se pueden cambiar todos los años que ayudan a entender la convención. Yo les decía que el patrimonio ha evolucionado en su concepto, hoy no lo pensamos, ¿no es verdad? Hoy estamos siempre pensando ese patrimonio no solo desde lo material, sino también lo inmaterial y cómo se conjuga todo eso pensando que el patrimonio es uno. Entonces, esas directrices prácticas orientan la acción. Entonces, orientan a los Estados partes cómo se debe aplicar la convención. La última revisión está permanentemente se está revisando desde el 2024. Si bien está en español, pero siempre se consulta, ¿no es verdad?, la última edición, que generalmente es en inglés. Bien, en las directrices prácticas, en el párrafo 34, se establece claramente qué es ICOMOS. Es decir, ICOMOS había sido creado en el 65 a partir, ¿no es verdad?, de la Carta de Venecia, y una de las funciones que tenía, ¿no es verdad?, era crear un órgano asesor. Pero ICOMOS es una organización no gubernamental y es una organización que tiene como fin promover la aplicación, la teoría, la metodología y las técnicas científicas en la conservación del patrimonio arquitectónico y arqueológico. Si bien ICOMOS, ¿no es verdad?, y en su calidad universal, y fíjense lo que es la organización a nivel mundial, nosotros tenemos casi 11.000 miembros, tenemos 113 comités nacionales, de los cuales Uruguay forma parte. Ahí chiquitito en el sur estamos ahí con el logo nuestro, que no me resuelve el secretario, que siempre me dice que pongo mal el logo. Y siempre, ¿no es verdad?, todos estos comités nacionales tenemos también los comités internacionales, tenemos 31. Fíjense que tenemos no solamente el de la madera, de la piedra, la fortificación, tenemos el espacio aéreo, tenemos ahora un comité que se está conformando del agua, tenemos un comité es decir, diversidad de comités científicos que nutren a lo que es el saber doctrinal de ICOMOS. Es muy importante, ¿no es verdad?, esta parte. Bien, ¿qué vectores tenemos, rectores que, digamos, que funcionan para ICOMOS y que nos rigen? El compromiso en la conservación del patrimonio cultural, velar por la integridad y autenticidad, que tanto ayer habló Alfredo, algo que tenemos que estar siempre velando que se cumplan, porque si no, el valor universal excepcional se puede perder. El conocimiento científico, el profesionalismo, y esto lo destaco muchísimo, la cooperación internacional, la sostenibilidad, el respeto por la diversidad cultural. Fíjense que en 11.000 miembros, no solamente que hablamos distintas lenguas, sino que tenemos distintas concepciones. La autenticidad no se entiende igual en Europa que en Japón, donde todos los años, cada tanto tiempo, perdón, no todos los años, cada tanto tiempo sus templos, ¿no es verdad?, se desarman, se destruyen y se construyen nuevos, que es las técnicas lo que perdura. Entonces, la autenticidad también la tenemos que ver a la luz de, digamos, de distintos lugares. Por otro lado, también la participación comunitaria, donde ICOMOS pone un énfasis muy grande.
A tal punto que hoy los dossiers, si hoy se ponen a pensar lo que eran los dossiers en el año 95, cuando Colonia presenta, era un dossier pequeño. Hoy en día tenemos que leer 1000 páginas, algunos 600 páginas del dossier, más allá de otras cosas que ahora voy a explicar. Pero, ¿por qué? Porque más cosas se están pidiendo, hoy la participación de las comunidades es fundamental. Yo estoy en este grupo de derechos humanos donde además miramos con un instrumento cuando se presenta un dossier, cómo es que las comunidades participan, porque muchas veces es un saludo a la bandera, es una, como dice Alfredo, una carta a los Reyes Magos, yo digo un saludo a la bandera. Se dice que participan las comunidades cuando en realidad no hay una participación. Y desde ICOMOS lo miramos con un instrumento y queremos ver cómo participan en el dossier, pero también cómo gestionan el bien, que es muy importante. Bien, los valores en acción de ICOMOS. Los valores que tenemos y que tenemos un código de ética, que cuando los miembros, los de ICOMOS, nuestro país, como ICOMOS Uruguay, nuestro secretario, ¿no, verdad?, envía el código de ética, envía absolutamente todo, porque con eso nos regimos, con el código de ética internacional, donde la ética para nosotros es un valor máximo, es un bien común de todos nuestros miembros. La colegialidad, aprender, ¿no, verdad?, a trabajar en equipo, para nosotros es muy importante. Fíjense que cuando estamos en un equipo de trabajo tenemos distintos saberes, distintos orígenes, distintas formas de pensar. La transdisciplinariedad. Cuando yo ingresé a ICOMOS Uruguay, había muchos arquitectos, me van a odiar y ni miro para algunos miembros de ICOMOS que están acá en la platea, muchos arquitectos, pero sin embargo hoy tenemos muchos de otras tribus académicas que realmente nutren porque la mirada sobre el bien la enriquece. Entonces, esto acá, de alguna forma, la transdisciplinaridad ha dado una riqueza enorme. Si bien ICOMOS nace desde el riñón de los arquitectos, y eso no hay que olvidarnos, ¿verdad?, también es cierto que se ha evolucionado de una forma donde las distintas disciplinas tienen su que ver. La imparcialidad, esto también es un valor importantísimo en ICOMOS. La imparcialidad guiado siempre por los documentos. Esto es algo, ¿no, verdad?, que rige y hay veces se nos critica que somos un poco duros, pero es así. Y la empatía, siempre el entender, y yo en estos años he aprendido mucho a entender y escuchar a otros que piensan diferente. Y ahí estamos en la primera, ayer se habló de Europreto, el año pasado se hizo nuestro congreso, nuestra Asamblea General en Europreto, ICOMOS tiene todos los años, hace un simposio científico. Es decir, que se pone un tema, en este año estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con la resiliencia, con los conflictos, y tenemos el plan hasta el 2027, donde trabajando, ¿no, verdad?, todos estos temas. Entonces allí estamos, bueno, con la presidenta de ICOMOS, está también la presidenta de ICOMOS es a la izquierda, la doctora Teresa Patricio, y a la extrema derecha está la directora general de ICOMOS, Marie-Lo Lavenir. Y luego están miembros también de nuestra junta directiva de Australia. Bien, en la segunda es una foto, pero de la pandemia, es decir, que nos recuerda a lo que pasamos en la pandemia. Y es ese meme que aparece, ¿no, verdad?, que hay un baile y dice, éramos tan felices y no lo sabíamos antes de la pandemia, ¿no?, cuando podíamos ir a varios lados. Esto nos pasó a nosotros, no nos podíamos reunir. Cuando nos reunimos en una estación, que nos encontramos todos los miembros de la Junta Directiva en una estación de París para la reunión anual que tenemos, llorábamos, porque hacía 2 años no nos veíamos. Bueno, fue muy duro, pero nunca nos dejamos de reunir como pasó en todas partes del mundo. Bien, y ahora voy a nuestro trabajo específico que tenemos en ICOMOS. Hay, yo diría, 4 grandes líneas que hacemos en cuanto a la evaluación y el monitoreo. Y está en el párrafo, siempre me refiero desde dónde sacamos nuestro accionar, son las directrices prácticas. Entonces, ¿cuál es el rol directo de ICOMOS con la convención? La primera, función específica es la evaluación de los bienes propuestos para la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Para que tengan una idea, está en el orden de 30, más o menos, ¿no, Alfredo? Ahí, anualmente, 30,
hemos tenido 35, 20, pero nunca bajan de 30. Son 30 que hay que evaluar todos los años, ¿no, verdad?, para llevar al comité, perdón. Y eso lo organizamos a través de un panel que ahora voy a explicar. Luego tenemos la vigilancia del estado de conservación de los bienes, que le llamamos, por las siglas en inglés, SOC, los State of Conservation. Eso también, y cómo tiene que velar por eso. También las misiones, lo que llamamos las misiones, que son que cuando un Estado parte solicita, ¿no, verdad?, asistencia internacional, viene una misión. Ayer se mencionaron mucho la misión que vinieron a Colonia y a Fray Bentos también. Y otro es la aportación de información y apoyo para el desarrollo de capacidades, cursos, por decirlo, ¿no? Entonces son 4 grandes avenidas que nosotros tenemos para transitar. Ahora, ¿desde dónde lo hacemos? Lo hacemos desde nuestras oficinas centrales, desde Charenton-le-Pont, y tenemos ahí la Secretaría, que tiene 2 grandes unidades. La unidad de evaluación, que justamente se encarga de las evaluaciones que van para la lista de Patrimonio Mundial, las misiones, los que van a los sitios, y se ha instaurado desde el año pasado, que tuve el privilegio de participar, este año también, en lo que se llaman las preevaluaciones, los pre-assessment. ¿Y esto qué es? Es antes de que el Estado parte es decir, suministre su dossier al patrimonio, hay una instancia previa, que es la preevaluación. ¿Y qué es? Bueno, ver con el Estado parte si ese bien puede tener o no lo que le llamamos el VUE, o es decir, ver de qué manera, ¿no, verdad?, puede el Estado parte orientar su narrativa. Es un estado previo, ahorra tiempo para cuando se haga el expediente, que como les dije es largo y costoso. Esto está dando unos resultados muy buenos, muy buenos. Y la otra unidad es la unidad de monitoreo, que se encarga de lo que les dije, los SOC, los estados de conservación. Todo eso, ¿no, verdad?, a partir de la Secretaría, que tiene 2 personas encargadas para cada una de las unidades. Pero la lista de Patrimonio Mundial, ya en el artículo 1, dice, bueno, ¿qué puede ser inscripto en esta convención del 72? Justamente, y define muy claramente que son los monumentos, los conjuntos de edificios o los sitios. Los define, ¿no, verdad? Y allí es donde uno se va a regir para cuando venga un expediente y entonces vea, bueno, bien, ¿qué caracteriza a cada una de estas categorías? Ahí puse la foto de Lumbini, Nepal, porque es un sitio de patrimonio mundial, porque allí nació Buda, y este año la Asamblea General de ICOMOS es en Lumbini, Nepal. Les dije que el año pasado fue cerquita, por acá por el barrio, por Europreto, pero este año, bueno, es en Nepal. Bien, y acá hay un concepto que se habló muchísimo, muchísimo, y que es el valor excepcional universal, el VUE o el OUV, que lo llamamos en inglés. ¿Y qué es ese valor excepcional universal que rige todo? Justamente es ese valor que tiene, la importancia que tiene ese bien para que sea declarado que tenga una excepcionalidad a nivel global. Y ustedes pensarán, bueno, tenemos casi 2.000 sitios declarados, ¿no, verdad?, en patrimonio mundial. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene de excepcional? Y ahí viene el análisis comparativo que lo hace singular con respecto a otros bienes. Entonces, puse solamente 2 casos. El caso que nos tocó evaluar el año pasado, el Vía Apia, y que ahora está inscrito en Patrimonio Mundial, y justamente por cuál es el valor excepcional universal, ¿no? Está declarado con 3 criterios, y justamente esto que fue una vía militar estratégica, que el punto es la conexión que tuvo las rutas, ¿no, verdad?, con el desarrollo de las ciudades, la conexión que tuvo con la civilización. Y el otro, totalmente diferente, es el Cais do Valongo, en Brasil, es el muelle, ¿no, verdad?, donde de ahí es un sitio de memoria, está con un criterio particular, y justamente allí desembarcan casi 900.000 esclavos, y hoy en día, ¿no, verdad?, es un sitio es un sitio arqueológico en pleno corazón de río, donde se desarrollan diversas manifestaciones también culturales.
solo para poner un ejemplo. Esto, perdón que está en inglés, pero justamente esto es el valor excepcional universal. Esto es del curso de hace 10 años y que sigue tan vigente. Los 3 pilares que tiene que tener para el valor excepcional universal. Y son 3 pilares que son fundamentales. El primero es que tiene que entrar dentro de lo que llamamos los criterios. Los criterios son 10. Del 1 al 6 son los culturales, del 7 al 10 los naturales. Es decir, que ICOMOS se fija del 1 al 6. Estos criterios, ¿no verdad?, en cada bien están inscriptos. Por ejemplo, Colonia está inscripto en el 4, ¿no verdad?, Fray Bentos en el 4 y en el 2, ahí está, y Dieste en el 4. Entonces, tenemos estos criterios que cada bien tiene que ir a determinados criterios que ya están establecidos. Pero también el otro pilar es la integridad y la autenticidad. Es decir, ¿no verdad?, que ese bien, la integridad, que dé cuenta que se pueda leer el bien de una forma global, y la autenticidad, que los atributos den cuenta que ese bien tiene ese significado que dice tener. Entonces, lo estoy simplificando. Y lo último es justamente la protección y la gestión. Entonces, estos 3, cuando uno mira los expedientes, tienen que estar alineados, porque si no lo están, si uno, por eso insistimos tanto en la gestión, si uno de los criterios, digamos, si uno de las funciones no está, se cae el valor excepcional universal. Si fallamos en la gestión, fallamos al valor excepcional universal. No es menor esto. Entonces, justamente pensándolo, ¿no verdad?, desde qué criterio fue inscripto el bien y cómo es que nutre permanentemente, ahí viene ese monitoreo y evaluación que tiene que estar en esos planes de gestión de cada uno de los lugares. Déjenme ver si estoy bien de tiempo. Sí, me quedan 8 minutos, así que me voy a apurar. El proceso de inscripción en la lista de Patrimonio Mundial es un proceso arduo. Yo les decía, es lento, es arduo. Simplemente la lista, primero, antes que se inscriba, tiene que estar en lo que llamamos la lista tentativa o la lista indicativa. Para ponerles un ejemplo, la Rambla de Montevideo, le va a gustar a Mauro, hace añares que está en la lista indicativa. Y siempre preguntamos, ¿y cuándo la sacan? ¿Cuándo es que hacemos el expediente, no verdad? ¿O cuánto tiempo tiene que estar en la lista indicativa? Siempre es una condición previa para estar, no verdad, para ser Patrimonio Mundial. Y acá hay una serie digamos, tenemos 2 años que hay un proceso para presentar. Se presenta en UNESCO, ¿no verdad?, en el Centro de Patrimonio Mundial, luego llega a ICOMOS, luego se envía nuevamente a UNESCO y viene la sesión de la Comisión Mundial. No lo voy a describir todo, pero simplemente lo que pasa dentro de ICOMOS. Cuando yo hice el curso, me acuerdo que estaban los de el patrimonio natural, el comité, y decían, pero ustedes son muy complicados en ICOMOS. Todo este proceso, y vaya si lo sabemos, ¿no, Alfredo? El proceso que tenemos a la interna es complicado. Somos muy rigurosos, es cierto. Hay otras organizaciones que son un poco más laxas. Simplemente para decirles, ahí están 2 años, entra el expediente, entra, ¿no verdad?, y rápidamente hay asesores que leen los expedientes, que se comienza a ir a misiones al lugar, a lo que llamamos los desk reviewers, los estudios de escritorio, los análisis de escritorio, que eso lo pedimos siempre en nuestro Comité Nacional y no he triunfado mal, porque fracasado excepcionalmente que no tenemos desk reviewers muchos en Uruguay para cuando vienen los expedientes que tenemos la potestad de comentarlos. Entonces, esto acá se termina, ¿no verdad?, en el 2.º año cuando ya va a la Comisión de Patrimonio. Pero en el medio, es decir, ¿qué sucede aquí? En el medio hay, y aquí viene, y hablo desde mi experiencia, viene el integrar el panel de patrimonio, cuando ya internamente pasa por
asesores, cuando pasa por, cuando hay de reviewers, se reúne el panel con toda la información. Entonces el panel se reúne 2 veces, una vez en noviembre y otra vez en marzo del siguiente año. ¿Y quién integra el panel? Lo convoca el presidente de ICOMOS y allí, ¿no es verdad?, está integrado por 32 miembros que tienen derecho a voto, pero también lo integran un observador de nuestros otros órganos asesores, me sale en inglés, el IUCN, lo de la naturaleza, y ICROM. Siempre están, ¿no es verdad?, allí, pero no tienen voto. Y también están todos los asesores que no tienen tampoco voto, pero tienen voz, y, por supuesto, el personal de la unidad de evaluación. ¿Qué hacen los asesores? Agregan un valor que para ICOMOS es esencial y llamamos consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ver a lo largo del tiempo que todos los expedientes que han venido, ¿no es verdad?, y que estén todos, haya una consistencia en todos los criterios que se han presentado, las evaluaciones que ha hecho ICOMOS, es decir, se mira en una línea histórica y conceptual. Pero también hay algo que ICOMOS valora y muchísimo y que lo tenemos que firmar, es un acuerdo de confidencialidad. No podemos decir absolutamente nada cuando estamos evaluando, más allá de las presiones que podamos recibir, que hemos recibido, y no podemos. Es más, les diría que además no podemos estar vinculados, y me estoy acordando del caso de ESMA, que tuvimos que salir de sala, tanto Alfredo como yo, Alfredo por ser argentino y yo porque en la ESMA di varias conferencias para cuando iban, ¿no, verdad?, para Patrimonio Mundial. Tuvimos que firmar, salíamos de sala y no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no, verdad?, con ese dossier. Es decir, que para demostrar, ¿no, verdad?, nuestra objetividad. Para nosotros eso es muy importante. Bueno, rápidamente. Los comités nacionales de ICOMOS, ustedes pensarán, ¿y cuál es el rol que le toca al Comité Nacional en esto? Bueno, los comités nacionales cumplen un rol consultivo y los comités nacionales no evalúan, obviamente, nominaciones propias, no podemos evaluar nosotros no, pero sí podemos fortalecer nuestra visión, ¿no, verdad?, cuando vienen las misiones y nos comunicamos directamente con nuestra unidad de evaluación en Charenton-le-Pont. Bueno, acá, otro punto que les decía, los estados de conservación, que también se encarga ICOMOS. Es decir, que tenemos que estar de acuerdo, estar atentos a todos los bienes. Hay un artículo, que siempre lo repetimos, de las directrices prácticas, que no se puede alterar el bien ni hacer construcciones nuevas, el 172 de las directrices prácticas. Entonces, es todo un sistema también importante de los estados de conservación. Fíjense, un caso típico, está con todos los criterios del 1 al 6, es un caso típico Venecia, ¿no?, que siempre está por estar en la línea de patrimonio, lista de patrimonio en peligro. Fíjense todas las amenazas que tiene Venecia, y ahí me parece esta foto muy buena, el barco, ¿no, verdad?, y viendo las amenazas que tiene con respecto a la bahía, tiene problemas de conservación, es decir, que tiene su valor universal excepcional en riesgo. También vemos también que lo técnico va por un lado y muchas veces lo político va por otro. Otra de las cosas que tenemos, el monitoreo reactivo que hace ICOMOS, ¿no, verdad? Y en este caso es un caso muy sintomático, que es Portobelo y lo que tiene que ver con todas las fortificaciones, ¿no? Que está en la lista de peligro. Y la lista de peligro, hago un paréntesis, yo creo que intervine diciendo que la lista de peligro es un mecanismo que tiene el Estado parte para captar fondos para la conservación del bien. No es penalizable, no. Porque la gente dice, ¡ay, estamos en la lista de peligro! Portobelo está en la lista de peligro, pero justamente es para captar fondos porque está en un estado, tiene problemas de la conservación, tiene problemas que iban a ser un centro de visitantes, ¿no, verdad?, y que no tenía mucho que... restaba la cuestión del paisaje cultural. Entonces, una serie de cosas que realmente amenazaban tremendamente la propiedad.
Y luego tenemos también las misiones de evaluación, que se habló mucho ayer, de las misiones de evaluación. También con las misiones de evaluación, ¿qué miran? Bueno, justamente la integridad y la autenticidad, la pertenencia a los límites, lo que es el bien y lo que llamamos la buffer zone, la zona de amortiguamiento, eso se mira y muchísimo, el estado en conservación obviamente, la misión también mira los factores de riesgo, las amenazas y la efectividad de la protección y la gestión. Todo lo que les mostraba yo, que si se cae uno, ¿no verdad?, se pierde ese valor excepcional universal. También para las misiones tenemos estrictos protocolos dentro de ICOMOS. El que viene a una misión está determinado tiempo, se va, es decir, no puede estar en la prensa, una serie de protocolos también internos para asegurar nuestra, digamos, objetividad. También les mencionaba, hay un desarrollo de capacidades permanentemente. Ese es el temporizador y estoy terminando. Un desarrollo de capacidades a través de cursos, a través de permanente que se desarrollan, ¿no verdad?, a la interna de ICOMOS. Simplemente algunas cifras, ¿no verdad?, de lo que nosotros estamos trabajando y nada más que decirles que todo este proceso a la interna de ICOMOS no es fácil, no es algo que, digamos, está muy protocolarizado, mucho, no dejamos sí lugar para las maniobras y para entender, porque muchas veces se cambia, ¿no verdad?, nuestra forma de pensar viendo distintos pensamientos, pero siempre teniendo como bien común, ¿no verdad?, el patrimonio mundial centrado en las personas. Los bienes son bienes, pero tienen que ver con el enlace que tiene con respecto a las personas. Primero están las personas y el vínculo que tienen esas personas con los bienes. Así que ese era el mensaje que yo les quería transmitir hoy, quería compartir un poquito, espero no haberlos aburrido y muchísimas gracias. Preguntas. Todo muy claro, todo muy oscuro. Yo les dije que era aburrido, vieron que no daba para debate. Los chicos del fondo. Ah, sí, dale. Ah, no, me saludaste. Bueno, chao. Nada, todo claro, no, nada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos por estar en este seminario taller. Uno de los objetivos que teníamos y que planteó el intendente a las direcciones de Cultura y de Patrimonio fue justamente poder tener un momento de comentario y de difusión de cuál es el estado actual del patrimonio y cómo se maneja el patrimonio mundial. Por supuesto que tú has hecho un planteo clarísimo y que me parece que es de recibo para poder seguir planteando o pensando o estudiando el tema, al igual que cómo se presentaron los sitios ayer, que todos han presentado cuál es su estado y cómo vamos a seguir avanzando. Así que yo te agradezco enormemente por la claridad, por haber puesto a ICOMOS, sobre todo porque a veces no se conoce muy bien cuál es esa labor tan intensa y permanente que hace ICOMOS para con el patrimonio mundial. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Me da que pensar, porque sí es cierto, ICOMOS, mirá, recién salió un film de Montevideo Inolvidable, e ICOMOS no está mencionado. Sí, pero entonces yo hago una mea culpa, y ya se lo dije a nuestros queridos miembros de la comisión directiva, siendo que un miembro sale de ICOMOS, pero pensé, ¿qué tanto sabe la comunidad de ICOMOS?
Y claro, porque es una cocina muy a la interna, un proceso muy fuerte, pero también es que, bueno, que hay muchos que hablan de patrimonio y nosotros tenemos un respaldo doctrinal muy fuerte, muchas cartas, que eso no lo dije, muchas cartas doctrinales a nivel universal y no se nos conoce. O sea que también, y yo agradezco esta oportunidad y muchísimo, por poder poner a ICOMOS, y no hablé de ICOMOS Uruguay, pero obviamente es una parte fundamental que pertenece a la organización, poner a ICOMOS en la agenda. Y también me parece que es una oportunidad para saber, bueno, qué organismos están trabajando sobre patrimonio. También está Beatriz Virriel de CICOP aquí, ¿no, verdad? Otro organismo que trabaja muchísimo por patrimonio. Entonces, estos organismos se tienen que conocer y más, y es una buena oportunidad que les agradezco enormemente. Perdón que fue media hora, pero bueno, traté de resumir lo más que pude. Gracias. No hay ninguna... Adriana. Perdón. No, Mazzini, a ver, ¿qué pregunta me haces? No es una pregunta, es algo relacionado a que tú mencionaste la lista indicativa. Y bueno, suelo hacer mención a que el proceso, que es un proceso de evaluación muy largo en el cual interviene ICOMOS, en general empieza todo ese proceso con la inscripción en las listas indicativas. Y a mí me parece importante recordar que la inscripción en la lista indicativa tiene una implicancia primaria y fundamental, que es que a través de esa inscripción el Estado se compromete a que el sitio que está inscribiendo permanezca en las condiciones que está cuando se lo inscribe hasta que termine el proceso de inscripción con la nominación. Creo que esto es importante tenerlo presente porque puede ayudar a que en algunos casos se puedan dilucidar litigios que tienen que ver con la intervención en esos sitios mientras no están efectivamente protegidos. Y es algo de lo que ha sucedido con la Bahía de Colonia y las islas que están inscriptas y que de alguna manera nos ha permitido en algunos casos contestar desde la Comisión de Patrimonio y con ese respaldo jurídico, entre comillas, internacional, la no intervención en algunos casos de pedidos de intervención, sobre todo en el área subacuática. Y bueno, decir que el proceso de las listas indicativas en nuestro país es un proceso que está como detenido y bueno, sería deseable que fuera de otra manera, pero la preparación de los dossiers que tienen esa evaluación tan rigurosa que tú planteabas exige la presentación de dossiers que estén a la altura, que necesitan equipos multidisciplinarios y compromisos de gestión de quienes son propietarios o administradores de los bienes, que son todas cosas que cuesta mucho coordinar, que se necesitan muchos recursos y que también necesitan acuerdos políticos para su concreción, ¿no? Era simplemente agregar algunas cuestiones a la problemática vinculada a cómo se llega a ser un sitio de patrimonio mundial. Gracias por traerlo, Andrés. Lo que decís es totalmente cierto. Cuando un bien se pone, primero, no puede ir un bien a declararse, esto lo digo nuevamente, declararse patrimonio mundial si antes no están inscritos en la lista tentativa. Eso es una condición sine qua non que tiene que estar. Entonces, ese bien, como tú bien dices, el Estado parte tiene que garantizar que se mantengan las condiciones de integridad y autenticidad, es decir, ciertas condiciones por las cuales está la lista tentativa, por las cuales va a decir que se va a declarar, por las cuales demuestra el OV. Entonces, eso es importantísimo. Y justamente es el Estado parte, porque es el gobierno, es el Estado parte, que es el responsable, es el Estado nacional que es responsable frente a la UNESCO de eso, ¿no, verdad? Más allá de cómo se gestione a nivel local. Y en eso, yo te lo llevo de Colonia y te lo pongo en Montevideo, fue un lío, un gran problema cuando se hizo la bicisenda en la Rambla, porque a quién, si era la lista tentativa, si se alteraba, si no se alteraba, y intervino la Comisión de Patrimonio, recuerdo perfectamente. Más allá, no entro en la polémica, estoy diciendo que frente a una alteración, ¿no, verdad?, puede haber, porque además hay otra cosa, y eso va para los chicos del fondo, el patrimonio es conflictivo.
Nunca, jamás nos tenemos que poner de acuerdo, pero siempre hay conflicto entre los propietarios del bien, porque acá tiene que ver mucho los derechos humanos también. Los propietarios del bien, que puede ser, ¿no verdad?, son diversos, y también los garantes o los portadores de derechos y los garantes de las obligaciones, léase las autoridades y el Estado. Y ahí siempre hay un tira y afloje que tenemos con los derechos humanos y el patrimonio, porque los derechos humanos no son solo los derechos políticos, son derechos culturales también. Entonces, eso que tú decís es justamente el Estado y otra cosa. Cuando nosotros vamos a decir que algo lo queremos inscribir, siempre tenemos que estar pensando en la gestión. ¿Cuántas veces decimos, inscribimos monumentos de histórico nacional? ¿Y dónde está el recurso? ¿Cómo lo mantenemos? ¿Cómo lo pintamos? ¿Cómo lo arreglamos? Pues también hay criterios de intervención del bien. No cualquier cosa podemos hacer al bien. ¿Dónde están los expertos? ¿Dónde están los técnicos? Pongo un ejemplo, las fortificaciones. Y miro a Elian por allá, que sabe que es mi preocupación mayor. Recién ahora se está estudiando el mortero, lo que une, ¿no verdad? Hay un técnico de ICOMOS que está estudiando con otros, bueno, cómo se puede reparar. Y eso hace años que estamos por repararlo. Y está en espacios públicos las fortificaciones. Y que pusimos una cinta amarilla para que no se caigan. O sea, Portobelo, pero acá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos que haya políticas de Estado en políticas culturales? Esa es la pregunta. ¿De dónde sacamos los recursos? Es muy lindo decir que declaro monumento histórico. ¡Ay, tengo la chapa del monumento histórico! Pero, ¿qué hago con eso? Entonces, cuando nosotros vamos a escribir, sabemos que nos queda todo el resto. Que tenemos un largo camino, tenemos que demostrar, tiene que haber un experto que haga el dossier, que lo haga de forma que se pueda, que cuando se vaya a ICOMOS, que es la cocina interna, que después lo manda UNESCO, ¿no verdad? Que este año en las reuniones en París del comité, que lo mande y que llegue el proceso final, tiene que tener determinadas condiciones de partida. Y los recursos, lo atamos con un alambre, no sirve. No sirve. No nos vamos a comparar con China, que tiene los recursos y cuando presentan un dossier te querés morir. Y cada vez están presentando más dossier, ¿no, Alfredo? Cada vez China viene y viene y viene. Antes era Europa, ¿no? Pero ahora China, toda la parte este, Corea, Japón, todos los años tienen 2 o 3 dossiers. Eso es dinero, eso es esfuerzo y eso es detectar quiénes son los expertos que están trabajando en algo. Entonces no lo podemos atar con alambre, tenemos que pensar en grande, en políticas de Estado. A 10, 15, 20 años, no un gobierno. Perdón la intensidad, pero me tocaron el punto débil. Perdón. Adriana. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, me voy. Quería, Adriana... ¿Dónde estás? Ah, acá. sí, Carmen, dale. No, quiero primero decirte una opinión, bueno, que fue excelente y clarísima tu presentación, pero creo que es una ventaja que ICOMOS no esté tan conocido porque pueden hacer ese trabajo técnico, imparcial, muy profesional que hacen para asesorar sobre las candidaturas de Patrimonio Mundial, que después llegan a un órgano que es mixto. El Centro de Patrimonio Mundial tiene un gran peso político del lobby de los países, están más expuestos a otro tipo de fuerzas que no son exclusivamente técnicas y de análisis profesional. Entonces, lo que presentaste como tal vez una debilidad, yo lo felicito, me parece maravilloso, por el patrimonio, en realidad. Y lo que sí es una pregunta, pero porque no sé si me distraje, perdón, las inscripciones en las listas indicativas son una expresión de voluntad del país, pero esas no las analiza ICOMOS, ¿verdad? No, es decir, ¿qué analiza ICOMOS? Cuando te llega un dossier, te llega también cuando se inscribió en la lista tentativa. Entonces, el dossier tiene que tener la lista indicativa. Hay dossier que tienen la lista indicativa 2 años y hay dossier que tienen 10 porque lo estuvieron preparando, pero es una condición para mirar el dossier cuando entró el expediente. Con respecto a lo otro, tendría mucho para hablar de decir las interacciones políticas y técnicas. Yo lo único que digo es que ICOMOS no se baja jamás de su visión técnica. Más allá de lo que suceda en el comité. Eso no es problema de ICOMOS. ICOMOS está ahí sentadito, presenta sus expedientes, sus evaluaciones, que nos costaron, vaya si nos costaron, Alfredo,
días, 10 días intensos en París, cuando uno dice, me voy a París, ¡ay, te vas a París! A veces uno nivela la Tour Eiffel, ¿no? Pero eso sí, y cuando estás en eso, ¿no, verdad? Lo político puede ir por otro lado, y nos ha pasado, que dijimos que de no inscripción y se inscribió, por lobbies políticos. Eso no es nuestro problema. Nosotros, técnicamente, lo que sí somos rigurosos, que seamos consistentes con lo que hicimos. Es decir, que si hay un criterio, un expediente, bueno, tenemos que ser consistentes. Lo demás, lo que puede pasar ahora en París, y bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo, las discusiones que hemos tenido, hemos quedado sin almuerzo, podemos decir, porque nos ponen a veces una reunión con el almuerzo, ¿no? Estamos ahí comiendo y eso es lo técnico. Pero no lo hice como debilidad, lo dije y capaz que, gracias Carmen por tu intervención y tu pregunta, porque ICOMOS no solamente se dedica al patrimonio mundial, ICOMOS también está en patrimonio nacional y muy fuertemente vinculado. Es decir, está preocupado por lo que sucede a nivel nacional. De hecho, ahora también otro de mis núcleos iritantes es la Tarazana de Montevideo, ¿no, verdad? Que se nos está cayendo. Entonces, también está por algo que es monumento histórico, no es patrimonio mundial, pero digo, puede ser y también está por algo que puede no ser monumento histórico, declarado de bien departamental o algo, ¿no, verdad? No necesariamente todo patrimonio mundial. Yo solamente hoy me refería a patrimonio mundial. Pero digo que no tenemos porque nadie nos convoca a decir, bueno, ¿qué está haciendo ICOMOS, no? Y bueno, el film a mí me agradezco y me hizo pensar mucho, el de Montevideo Inolvidable. Me hizo pensar muchísimo. Bueno, muchas gracias. No hablo más.